Hola, ¿cómo están? Bueno, em, espero que hayan pasado bien las vacaciones. Ahora volvimos, tenemos que ponernos en marcha nuevamente, pero bueno, hay que tomarlo con tranquilidad. La última vez habíamos estado hablando sobre relieve. Yo les había hecho un video en el cual les explicaba el relieve, ¿sí? Después ustedes hicieron un trabajito específico sobre ese tema y sobre los distintos relieves que se presentaban, eh, los de segundo año en América y los de tercero en Argentina. Lo que quiero hacer hoy es, después yo les voy a hacer un video explicativo con los dibujitos y demás, pero bueno, la idea era un poco que me vean, que me escuchen, que sea un poco más, no sé, más real, ¿no? Porque les había grabado un video con la vocecita nada más, si bien me llevó muchísimo tiempo, y esto de estar acá sola hablando frente al teléfono es medio complicado. La idea es que nos vayamos familiarizando y después ver el tema del Zoom, ir arreglando Zoom, y como sé que todos no pueden conectarse al Zoom, la idea es grabar algo como para que ustedes también tengan, aquellos que no pueden, el recurso como para buscar información sobre lo que yo voy dando y cómo vamos avanzando, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a ver ahora tiene que ver con el clima. Ya vimos el relieve, ahora lo que vamos a hacer es hablar del clima. Lo más importante que ustedes tienen que saber es, porque es muy fácil confundirse y esto nos pasa a todos, la diferencia entre lo que es el clima y el tiempo meteorológico. ¿Sí? No es lo mismo decir qué loco estuvo el clima hoy, por ejemplo, que hizo calorcito, a decir qué loco que está el tiempo. Qué loco que está el tiempo sería el uso correcto, ¿no? Para definir lo que pasó durante hoy con los 25 grados en el invierno. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es el clima. El clima son las distintas condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Y es un estudio a largo plazo que se hace sobre determinada región. ¿Sí? Durante muchos años se estudia, por ejemplo, cuáles son las características en cuanto a cuáles son las temperaturas, cuánta es la cantidad de precipitación que tuvo esa región durante un largo plazo, cuál es el porcentaje de la humedad, ¿sí? La presión atmosférica. Esto determina cuál es el clima de una región. Por ejemplo, si yo hablo del Caribe, en el Caribe, durante todo el año el clima es cálido. Por más que estén en el invierno, su clima no cambia, ¿sí? Si hablamos del tiempo, sí, el tiempo meteorológico es un informe diario. Cuál es la temperatura máxima de ese día, cuál es la temperatura mínima, cuál es el porcentaje de la humedad y demás. Eso sí es el tiempo meteorológico. Cuando hablamos de lo que sucede hoy, actualmente o en esta semana, durante este mes, sí, estamos refiriéndonos al tiempo meteorológico, no al clima. El clima no se mueve, ¿sí? No se modifica. Sí se modifica el tiempo meteorológico. Bueno, eso en primer lugar. ¿Cuáles son los componentes del clima? Los componentes del clima son la temperatura, ¿sí? La humedad, la presión atmosférica y las precipitaciones, ¿sí? Estos son los componentes del clima. Cada uno de estos componentes obviamente tiene factores que lo modifican, ¿no? El primero de ellos, que es la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura son los grados de calor que posee la atmósfera. Y la temperatura va a estar modificada por distintos factores, ¿no? ¿Cuáles son estos factores que los modifican? En primer lugar, tenemos que hablar de lo que es la forma de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra es un geoide. ¿Qué significa? Que tiene su propia forma. La Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Yo les voy a hacer un dibujito acá, más o menos, que vendría a ser la Tierra, ¿sí? Achatada en los polos, ensanchada en el ecuador. El ecuador, ¿sí? A los 0 grados, me salió un poquito mal, pero bueno, ustedes saben que según la proyección de Peters, el hemisferio termina siendo, bueno, lo hacemos así. El hemisferio sur es más grande que el norte, chicos.
A los 0 grados tenemos, qué difícil que es esto de no tener un pizarrón. Bueno, tenemos la línea del Ecuador, a los 0 grados. Y dijimos que la forma de la Tierra va a incidir en la temperatura, porque acá tenemos al señor Sol, ¿sí? El Sol, y sus rayos. Los rayos del Sol son perpendiculares a la Tierra. Acá tenemos el polo norte y acá tenemos al polo sur. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la Tierra tiene dos movimientos. El primero, acá, con la forma de la Tierra, la forma que sea un geoide achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, significa que esta región, que es la más anchita de la Tierra, va a estar más cerca del Sol. Entonces los rayos del Sol llegan con mayor intensidad al centro y con menor intensidad hacia los polos. Esto me ayuda a entender a mí por qué en los polos el clima es frío, ¿sí? Y en el centro los climas son cálidos. Fríos hacia el sur, fríos hacia el norte, en el medio tenemos los templados, ¿sí? Y esto tiene que ver obviamente con la forma de la Tierra en primer lugar y con otra cuestión que tiene que ver con los movimientos de la Tierra. Ustedes saben que son dos. El de rotación, la Tierra rota sobre su eje, ¿sí? Y en este movimiento de rotación tarda 24 horas, un día. ¿Y esto da lugar a qué? Al día y la noche. Si yo tuviera acá algo como para que ustedes lo entiendan, pero bueno, movimiento de rotación, yo soy la Tierra, ¿sí? Acá la luz que me está dando el celular, que me puse para que se me vea bien, son los rayos del Sol. Si yo, siendo la Tierra, roto, es decir, que voy girando sobre mi eje, si yo me doy vuelta, en mi cara, ¿sí? Ya no veo el Sol. Entonces, en este sector de mi cara es de noche y acá, a donde me está dando los rayos del Sol, es de día, ¿sí? Entonces, el movimiento de la Tierra, además de su forma, sus movimientos, también inciden en la temperatura. No tenemos la misma cantidad de temperatura, los mismos grados de temperatura durante el día que durante la noche. Esto lo sabemos, ¿no? Entonces, el movimiento de rotación da lugar al día y la noche. Y esto hace que la temperatura cambie. Y el segundo movimiento de la Tierra, que es el de traslación, porque aparte la Tierra, aparte de rotar sobre su propio eje durante un día, que es lo que tarda en dar la vuelta, lo que hace es ir trasladándose alrededor del Sol. Y toda esta vuelta completa de la Tierra tarda 365 días. ¿A qué da lugar este movimiento de la Tierra? Al cambio en las estaciones, ¿sí? Cuanto más cerca del Sol estoy, en esa región específica de la Tierra, que está rotando, recuérdenlo, voy a tener mayor o menor temperatura. Si estoy cerca del Sol, voy a tener verano. Si estoy lejos, voy a tener invierno. Esto da lugar, por ejemplo, como la Tierra está inclinada, a que cuando en el hemisferio sur es verano, en el hemisferio norte sea invierno, y al revés, cuando es verano en el hemisferio norte, en el sur es invierno. Bueno, estos factores modifican la temperatura. La forma de la Tierra, ¿sí? Al ser gordita en el centro, los rayos del Sol llegan con mayor intensidad al centro. Los movimientos de la Tierra, rotación y traslación, da lugar al día y la noche y da lugar al cambio de estaciones, verano, otoño, invierno y primavera. Otro de los factores que modifican la temperatura es lo que conocemos como la latitud. ¿Qué es la latitud? La latitud es, como les había mostrado acá, ¿sí? Tenemos la distancia que existe desde la línea del Ecuador, que está a los 0 grados, tanto hacia el norte como hacia el sur. A medida que yo me alejo de la línea del Ecuador, tanto hacia el norte como hacia el sur, la temperatura disminuye 1 grado centígrado cada 180 kilómetros. O sea, si yo estoy en la línea del Ecuador y hace 25 grados y me voy 180 kilómetros hacia el sur, la temperatura ahí va a ser de 24 grados.
disminuye 1 grado cada 180 kilómetros. Esto es la latitud. Otro de los factores es la altitud. Y acá voy a tratar de esmerarme un poco más en mi dibujo. Les voy a dibujar esto, para que ustedes entiendan de qué estoy hablando. ¿Qué es esto? Según la profe, una montaña. Para que sea una montaña, obviamente, uno tiene que hacerle esto, porque ahí sí se entiende que es una montaña. Acá tenemos la base de la montaña. Y yo siempre dibujo un hombrecito acá saludando. ¿A quién saluda este hombre? Ahora se los voy a mostrar. Y acá tenemos a otro hombrecito, ¿sí? Uno está en la cima de la montaña y otro está en la base de la montaña. ¿A quién saluda este hombre? Al señor Sol. El señor Sol, siempre buenito, enviando sus rayos a la tierra, dando lugar a la vida, ¿sí? Y yo acá les pregunto siempre, ¿quién tiene más calor? ¿Juancito que está acá o Pedrito que está acá? Y acá siempre en el aula empiezan los que dicen no, Juan porque está más cerca del sol, y otros que dicen no, Pedro, no, porque si no, y acá se me complica porque yo digo, sí, es verdad, Juan está más cerca del sol, pero a la vez en la cima de la montaña siempre, si pienso en la montañita muy alta, pienso en la nieve permanente, ¿no? Porque hay nieve estando más cerca del sol. Y bueno, y acá tiene que ver con qué, con que los rayos del sol, cuando impactan sobre la Tierra, una vez que tocan la superficie, rebotan y vuelven a subir, perdiendo intensidad. Chocan con la superficie, buscan chocar con la superficie de la Tierra, rebotan y se van. Chocan, rebotan y se van. Fíjense que acá, ¿sí? La superficie en donde van a incidir estos rayos son muy chiquitas, ¿sí? La cima de la montaña tiene muy poca superficie. La base tiene un montón. Entonces caen más rayos acá que acá. Y los que llegan acá, que vienen desde la superficie porque rebotan, pierden intensidad. Tanto así que la temperatura en las zonas donde hay montañas disminuye 1 grado centígrado cada 180 metros. ¿Sí? Tienen 1 grado centígrado menos cada 180 metros. ¿Se ve? 1 grado centígrado cada 180 metros. En el de la latitud era cada 180 kilómetros. Bueno, entonces tenemos forma de la Tierra, movimientos de la Tierra, la latitud, la distancia hacia el ecuador, la altitud, ¿no? Que es esto, las distintas alturas que tiene la superficie de la Tierra. La altitud, respecto siempre al nivel del mar. Y otra de las cosas que modifican la temperatura son los vientos, que es la presión atmosférica. Los vientos, cuando hablamos de los vientos, decimos que son los ciclones y anticiclones, ¿sí? Bueno, los anticiclones son zonas dentro de la atmósfera que tienen alta presión y baja temperatura. Los anticiclones actúan emitiendo vientos, ¿sí? Emiten continuamente vientos, es como si fueran un secador de pelo. El secador de pelo emite un viento. Bueno, en este caso el anticiclón, imagínense que es un centro en el cual se concentran vientos y lo que hacen es despedirlos, ¿sí? Depende de dónde se origine este anticiclón, va a incidir de alguna manera en el clima de las regiones y también en las temperaturas. Los factores que son las corrientes marinas, ¿sí? Si donde se creó ese anticiclón que emite viento desde el océano pasó una corriente cálida, obviamente ese viento que va a emitir va a ser cálido. Si es una corriente fría, el viento va a ser frío y esto también va a hacer que la temperatura de una región disminuya o aumente, ¿sí? Los ciclones vienen a ser como una especie de aspiradora. Lo que hacen es introducir ese viento
que envían los anticiclones. Toma, te doy el viento, le dice el anticiclón, y el ciclón dice, dame el viento ese, y así están continuamente moviendo el aire de la atmósfera. Tengamos en cuenta que el viento es esto, ¿no? Es el movimiento del aire. Existen los ciclones y los anticiclones que pueden ser permanentes o temporales. Y después, otro de los factores, y el último que les voy a explicar, es el de la distancia al mar. ¿Por qué influye el mar en la temperatura? Porque el mar de por sí es un regulador de la temperatura. Durante el día, el mar, ¿sí?, lo que hace es absorber los rayos del sol y concentran ese calor. Regula la temperatura del mar. También va a influir, obviamente, en lo que tiene que ver con la humedad, el mar. Los climas, los grandes 4 climas son cálido, templado, frío y los climas áridos, ¿sí? Y estos son los que vamos a ir viendo, y la idea era que más o menos me vean, perdonen la desprolijidad, pero bueno, la idea es un poco hacer como que si estuviese en el aula, cosa que no estoy. Me gustaría escucharlos del otro lado, pero cualquier duda que tengan sobre esto, lo vamos a hablar por Zoom, ¿sí? Esta segunda parte o segunda etapa, tercera etapa, ya no sé qué etapa decir, lo que vamos a hacer es tratar de coordinar un poco más el tema del Zoom. Bueno, espero que anden bien y les mando un besito a todos. Chao.